Un saludo chicos, somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Informática y Electrónica, de la carrera de Electrónica y Automatización. Nuestro tema es los riesgos laborales, de nuestro docente tutor, el ingeniero Diego Barba, y de la asignatura de Legislación y Seguridad Industrial. Hemos desarrollado una investigación conjuntamente con los compañeros Steven Cano, Luz Sandoval, Edwin Villamagua y Carla Zapata. Para empezar esta exposición vamos a hablarles sobre qué es un riesgo de trabajo. Hemos encontrado dos tipos de definiciones importantes en la web. La primera nos dice que un riesgo de trabajo es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. El riesgo laboral se denominará grave o inminente cuando la posibilidad de que se materialice un accidente de trabajo sea alta y las consecuencias presumiblemente severas o importantes. La segunda definición también nos dice que un riesgo laboral implica toda aquella circunstancia que es capaz de generar un peligro dentro del ámbito laboral. Es decir, que el significado de riesgo laboral encaja con todo aquello que pueda causar un accidente laboral, dando lugar a daños físicos o psicológicos. En grupo, llegamos a una definición sobre los riesgos laborales, que es toda circunstancia que pueda generar o representar una acción de peligro en el entorno de trabajo, en donde se vea comprometida la salud física y mental del trabajador. También existen varios tipos de riesgos de trabajo, como los riesgos físicos, químicos, biológicos, ambientales, entre otros. Así como existen varios tipos de riesgos laborales, también hay maneras de evitarlos. Claramente esto dependerá del lugar, el tipo y las circunstancias en las que se den para poder aplicar protocolos de seguridad laboral e intentar mitigarlo lo más posible. Muy bien, el siguiente punto es la higiene en el trabajo. De igual manera, hemos procedido con dos definiciones para poder argumentar con respecto a este tema. Se refiere a un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes en las tareas del cargo y el ambiente físico donde se ejecuta. Como definición 2, podemos observar lo siguiente. La higiene industrial es la ciencia y el arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo, que pueden ocasionar enfermedades entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. Como propuesta en definición de equipo, del equipo de trabajo que hemos realizado, se ha construido la definición de la siguiente manera: que la higiene en el trabajo son los procedimientos y reglas estándar usadas para evaluar, controlar y sobre todo garantizar el correcto estado del espacio físico de trabajo, factores ambientales o tensiones emanadas en el lugar, lo cual también asegura la integridad tanto física como mental de los empleados y trabajadores dentro de su entorno físico de trabajo. Como siguiente punto tenemos la pregunta, ¿qué es un riesgo físico? El factor de riesgo físico se define como aquel factor ambiental que puede provocar efectos adversos a la salud del trabajador. Esto depende de la intensidad, tiempo de exposición y concentración del mismo. El riesgo físico es provocado por un cambio de energía entre el individuo y el ambiente mayor que el organismo puede soportar. Y ahí como ponemos el video. En este ejemplo, vamos a ver que estamos en una mecánica. El señor de la mecánica tiene un nuevo trabajo, es arreglar el motor de un carro. Para esto, el cliente le dice que debe utilizar todas las medidas de protección para que no haya ningún tipo de riesgo. Le dan un boletín diciendo que es por su salud y es por la salud de su familia. El señor, el mecánico, se pone todos sus implementos, como lo podemos ver ahí, pero vemos que los tapones no le dejan. Entonces, el señor empieza a trabajar con normalidad, pero vemos que al no usar el equipo de protección para sus oídos,
sus oídos ya empiezan a tener una molestia, ya le empieza a doler la cabeza, empieza a pasar el tiempo y el dolor se hace más agudo. Su compañero de trabajo le llama la atención y el señor no logra oír. Esto sucede porque ya sus oídos, tanto ruido, están inflamados. El señor le dice que debería de utilizar los elementos de seguridad porque son importantes para su salud. El mecánico, al no tomar en cuenta esto, ahora tiene dolor de oído. Vemos que las gafas sirven para evitar que le entre cualquier tipo de basura a los ojos, los tapones para cubrir sus oídos, y eso fue lo que no utilizó. Clases de riesgo físico. Iluminación. Cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo del empleado. Los estándares de iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que el empleado debe ejecutar. Es decir, el empleado, la cantidad de luz que se le va a poner a un empleado es de acuerdo al trabajo que éste debe ejecutar. Existen dos tipos que más daño pueden causar la falta de iluminación. Serían trastornos visuales que pueden causar borrosidad, disminución de la capacidad visual, fatiga mental, dolores de cabeza, vértigos y ansiedad. Deslumbramientos, pérdida momentánea de la visión. En este ejemplo vamos a ver que existe falta de iluminación por el cual los trabajadores sufren daños. Vimos que por falta de iluminación el trabajador se cae y se golpea. El resto de sus compañeros le dicen que por favor tenga más cuidado. Se dice también que hay que informar los riesgos, los trabajadores tienen que informar los riesgos al empleador para evitar cualquier en todas las áreas de trabajo, teniendo en cuenta que en el área de afuera debe tener un máximo de luminosidad natural como artificial. Si se llegan a dañar los focos, se debe informar de forma rápida a sus superiores y tener medición técnica suficiente para ver qué tanto de luminosidad falta. En las áreas de trabajo se tiene un 75 de lux y en las áreas de tránsito, es decir, pasillos, se debería tener un 25 de lux. Las medidas de control de la iluminación. Entre ellas tenemos emplear la luz natural siempre que sea posible. Evitar los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes. La iluminación del entorno debe ser homogénea y potenciada en la zona de trabajo. Emplear persianas, estores, cortinas y toldos destinados a controlar tanto la radiación solar directa como el posible deslumbramiento. Mantener el plan mantenimiento de los artefactos de iluminación. Para medir la luminosidad en un área de trabajo tenemos luxómetro, exposímetro y reflectómetro. En otra clase de riesgo físico serían temperaturas extremas. Son aquellos cambios de temperatura que se propasan de los niveles permisibles en los ambientes laborales. Entre ellos tenemos el calor y el frío. Calor, aumento de temperatura, energía transferida entre dos sistemas. Frío, pérdida de calor corporal, mayor al normal. Se considera frío por debajo de los 18 grados centígrados. Los daños o los efectos que estos pueden causar son daños en la piel, deshidratación, calambres, desmayos, hipotermias o incluso paros cardíacos. Medidas de control de temperaturas extremas. Para el calor vamos a necesitar sistemas de ventilación, barreras de material aislante reflectivo. Para el frío vamos a necesitar mantenimiento periódico preventivo de los congeladores y cuartos fríos, verificación de la temperatura ambiente de los cuartos fríos. En equipos de protección vamos a tener ropa adecuada para la temperatura. Estos incluyen guantes, cascos, gafas de protección, botas, o incluso trajes aluminados o overoles térmicos. Clases de riesgos físicos también están las vibraciones. Son considerados efectos físicos que actúan sobre el hombre por transmisión de energía mecánica desde fuentes oscilantes. Entre ellas tenemos vibración aleatoria, vibración simple, vibración forzada y choques. Vibración aleatoria quiere decir cuando estas vibraciones son en diferentes tiempos. Vibración simple, una pequeña vibración que ocurre en cortos periodos de tiempo. Vibración forzada, trata cuando en maquinarias existe la vibración
Choques es cuando una maquinaria produce un choque con un empleado. En efectos tenemos que esto puede causar traumatismo, dolor abdominal, digestivo, problemas de equilibrio, dolor de cabeza. Las vibraciones serían disminuir el tiempo de exposición, establecer un sistema de rotación de los puestos de trabajo, utilizar de forma clara, realizar pausas activas en el trabajo. En equipos de protección, de protección y medición del riesgo vibración tenemos overol, botas de seguridad, cascos, gafas protectoras, guantes antivibraciones y para medir serían barómetros y acelerómetros. Bueno, también hemos considerado las clases de riesgos físicos, que es muy importante hablar de las radiaciones. Las radiaciones son energías que se transmite, emite o absorbe de forma de ondas o partículas de energía. Obviamente tenemos tipos de radiaciones, las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Este tipo de radiaciones dependen mucho del espectro electromagnético, donde se van a clasificar las ionizantes como radiaciones de alta frecuencia y las no ionizantes como radiaciones de baja frecuencia. Entonces, dependiendo del tipo de radiación que afecte al trabajador, van a tener casi los mismos efectos perjudiciales, como cataratas, lesiones de córneas, daños en los tejidos musculares, médula ósea, hígado, cáncer o hasta leucemia, entre otras enfermedades más y daños. Obviamente es muy importante que se tomen medidas de control a las radiaciones para no afectar tanto a la salud física y psicológica del trabajador, como controlar estrictamente la fuente emisora, usar dosímetros personales para detectar oportunamente la exposición a las radiaciones, barreras de protección de plomo, mantenimiento preventivo de los equipos, disponer de carcasa de protecciones, pantallas deflectoras y cubiertas ópticas. Tal vez nosotros los equipos que más contacto hemos tenido son los guantes plomados, los receptores, los protectores de tiroides, las gónadas y las pantallas faciales. También queríamos hablarles del ruido, que como todos saben, el ruido es un sonido bastante fuerte que puede perturbar nuestra tranquilidad, perturbar nuestra paz y desconcentrarnos del trabajo que estemos realizando. Por decirles tipos de ruidos, podríamos hablar de ruidos continuos, intermitentes y de impacto. Obviamente todos en algún momento hemos sido afectados por el ruido y sabemos que nos produce cansancio, irritación, estrés en general. También se puede perder la audición, los dolores de cabeza, agresividad, incomodidad, tensión muscular. Como medidas de control del ruido, se podría usar protectores auditivos y tratar de disminuir el tiempo que estemos expuestos a estos ruidos. Aislar, cambiar o rediseñar los espacios de trabajo si se encuentra en una fábrica o en cualquier tipo de entorno donde el trabajador se encuentre. Los equipos de protección y medición son los sonómetros, dosímetros, orejeras, tapones, bandas, y las orejeras con casco también. A continuación trataremos diferentes ejemplos con respecto a los riesgos físicos que se pueden tener dentro del ambiente de trabajo. Este es un típico caso de ruido que se genera en una industria, en una fábrica, en donde es una ensambladora de vehículos, ¿no? En el que podemos observar que las máquinas realizan trabajos en los que los ruidos sobrepasan los decibelos que en realidad se debería recomendar o se permite para que no afecte al oído de las personas o el oído humano. El riesgo y efecto que produce los efectos de sonido o de ruido en altos grados de decibeles es la pérdida de audición, el mal genio que se produce a causa de esto, el estrés ocupacional y la irritabilidad de las personas que son expuestas a este tipo de riesgos. ¿Sí? La severidad es dañino, la probabilidad de que cause daños o que sea perjudicial para la salud es media, con una valoración moderada. Y los controles operacionales que se suelen ocupar o que se recomiendan ocupar son mediciones periódicas con sonómetros y analizador de frecuencias. ¿Sí? Que en el caso de los sonómetros se recomienda que los sonidos o ruidos dentro de una empresa
o una fábrica en el ambiente de trabajo no sobrepasen los 75 decibeles, que es también evaluaciones de la salud de las personas que están en el lugar de trabajo, y el equipo de protección personal para los usuarios o para las personas que se encuentren laborando en este tipo de lugares. Como siguiente ejemplo, tenemos el polvo en empresas cementeras, que los riesgos son inhalación en silos de crudo o zonas de empaque, y esto nos puede provocar problemas respiratorios, ardor en la vista, además de que complicaciones leves o graves. Cabe decir que esto tiene una severidad dañina y una probabilidad media, lo que nos provoca una valoración total moderada. Para prevenir esto, se necesita la utilización de equipos de seguridad como son las mascarillas, visores. También se necesita una limpieza constante del área de trabajo y una revisión médica periódica para evitar cualquier complicación. Como podemos ver, aquí en este proceso se tiene la tierra y las piedras conjunto con todo el material. Cabe destacar que este polvo es muy fino y esto, se ve en el ambiente. Por lo general, este polvo vuela en el aire y así. Aquí podemos observar que esto está afuera, lo que lleva a un riesgo más para la ciudad, ya que esto, viene un viento fuerte y lo lleva a cualquier dirección. Aquí ya vemos los diferentes procesos por los que pasa la materia prima, pero en todos ellos se ve que las áreas de trabajo quedan sucias y así, hasta que también se riega polvo, se riega las piedras o lo que sea, y esto contribuye afecta directamente al personal que labora continuamente con estas máquinas. También se puede observar que no todos los que trabajan aquí están utilizando los materiales de seguridad adecuados. Porque, por ejemplo, solo están puestos mascarilla, pero no están puestos visores. Y así también se daña la vista. Y en este caso, como vemos, la persona usa su mascarilla, pero no tiene visores. Acá, en cambio, también ya usan para la construcción. Ya. A continuación, vamos a hablar del ejemplo de lo que es de los riesgos de los químicos, que llevan varios riesgos físicos. Ya. Como podemos ver, la exposición a sustancias químicas es peligrosa. Por ser corrosivas, por ser de manera también tóxicas. Esto nos daña de manera física, ya sea respiratoriamente o también por tener contacto con ellas. Esto nos puede causar graves problemas en la salud, desde pequeñas carrasperas en la garganta o hasta daños completamente irreversibles a pulmones o tráquea, así. Cabe destacar que también hay el riesgo de contacto térmico. Y esto también se produce en industrias que procesan leche, ya que ellos hacen la pasteurización de la leche, que es un proceso que conlleva pasar de temperaturas de calor a frío extremadamente. Esto también lo vemos además, lo vemos con la utilización de estos químicos, que también, dada por su traslación, deben mantenerse en lugares o bien fríos o bien calientes, depende de la necesidad. Y esto también conlleva un riesgo al contacto. Aquí podemos ver claramente que las personas utilizan trajes de seguridad específicos, mascarillas, gorras, visores, porque como son químicos pueden afectar directamente la radiación. Bueno, como dije también, el estrés térmico es en las productoras lácteas. Que pasa de temperaturas térmicas extremas que calientan a una cantidad de leche de 68 grados centígrados a 72 grados centígrados. Y enseguida el proceso pasa a enfriarse a 35 grados centígrados y 37 grados centígrados. Este proceso conlleva también a quemaduras si no se tiene cuidado, dado que las tuberías y el contacto con las personas pueden provocar irritación. Esta severidad es dañina y tiene una probabilidad media de daño. La valoración está considerada como moderada. Y lo que se puede usar para controlar es incorporar ventiladores en la zona de pasteurizado o en la otra zona para mejorar la circulación de aire fresco. Se debe monitorear constantemente el sistema de aire. Debe de darse mantenimiento a los equipos y se debe además también utilizar una señalización adecuada y el equipo de protección para calor y para frío, para evitar estos riesgos ya antes mencionados. Aquí está la bibliografía que hemos utilizado para desarrollar nuestra investigación, siendo así los 5 puntos que podemos ver. Eso ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias por su presencia, por su tiempo.